Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otra clase de física eléctrica. Hoy vamos a ampliar un poquito más el tema sobre las resistencias, ¿sí? Sobre cómo elaborar los circuitos. Recordemos que tenemos circuitos tanto en serie como en paralelo, entonces vamos a manos a la obra. Bueno, tenemos las 5 plantas que la NASA recomienda para purificar el aire en tu casa. Entonces, en 1989 la NASA llevó a cabo un estudio para determinar cuáles son las idóneas para cumplir con esta misión en un espacio cerrado, o sea, en nuestra casa, en nuestra habitación y todo. Entonces, los contaminantes más comunes y que las plantas se encargan de filtrar esos son los contaminantes más comunes, ¿no? Pues también pueden filtrar otros tipos de cosas. Entonces, el benceno, el sileno, el amoníaco, el tricloro, el tricloroetilino, formaldehído y pues esas son las 5 sustancias que más eh, más absorben las plantas según la NASA. Entonces, para comenzar tenemos el potus, es una planta muy fácil, muy popular. Eso usted coge y corta un pedacito, ¿sí? Un gajito, digamos, lo corta por aquí y coge este gajito y eso crece supremamente rápido. Aparte, absorbe muchos nitritos del agua. Es muy trabajadora esa matica y es muy agradecida. Entonces, con un poquito de agua, un poquito de sol que le den, entonces ya tenemos para que crezca muchísimo. Es muy resistente y no requiere grandes cuidados, por eso se utiliza ampliamente para decorar oficinas, centros comerciales y otros lugares públicos. Se adapta fácilmente a temperatura entre 17 y 30 grados. Solo hay que regarla cuando notamos que la tierra está seca. Es eficaz para absorber el formaldehído, el xileno y el benceno. Entonces, es una planta muy bonita que crece como de caída, ¿no? O sea, no crece hacia arriba, sino crece como enredadera, pero es para colgar. Entonces, muy bonita. Tenemos esta espatifilo, flor de la paz, vela del viento, flor del muerto. Sí, entonces esa también es una matica muy bonita, es muy común verla en los viveros aquí en Cúcuta, puede sobrevivir con poca luz y con muy poca agua, crecen en temperaturas superiores a los 18 grados y se recomienda tenerlas lejos de las corrientes de aire. Sí, son plantas longevas, o sea, viven mucho tiempo. Su flor en realidad es una hoja que envuelve las semillas, la semilla es como una piñita, por así decirlo, y la hojita entonces las cubre, ¿sí? Las tapa de los agentes externos. Y esta planta es especialista en absorber los 5 contaminantes presentes en el aire analizados por el informe de la NASA. La palmera de bambú. Entonces, esta palmera originaria de Asia puede llegar a crecer hasta 3 metros de altura y se encarga de eliminar el aire formaldehído, el xileno y el amoníaco. Entonces, es una mata que, como es tan bonita, pues ahorita se está utilizando muchísimo en la decoración de interiores se llama palmera de bambú o palmera china. Tenemos la lengua de suegra, lengua de tigre, sansevieras, espada de San Jorge. Es muy usada en la decoración de interiores, tiene la ventaja de sobrevivir en condiciones desfavorables. Si se le cultiva en exteriores puede aguantar temperaturas muy altas, inclusive de 40 grados, y también muy bajas de menos 5 grados. Siempre y cuando no estén estos extremos sean, o sea, no siempre todos los días haga menos 5 grados, sino esporádicamente, entonces puede aguantar estos climas extremos. Buena para eliminar el benceno, el xileno, el touleno, el tricloroetileno y el formaldehído. Entonces esta planta casi que crece como maleza, por así decirlo. Eso cortan una hoja y la entierran en tierra y hágale, papá, eso comienza a crecer solita. Una mata muy bonita también, es alta también, es muy bonita. En el campo se ve mucho esa mata, como les digo, como maleza. Y tenemos el árbol de caucho, el Ficus robusta. En pocos años crece muy rápido, así que debes tener en cuenta que es una planta que necesita muchísimo espacio. Es eficaz para eliminar el formaldehído del aire, también es muy resistente a las enfermedades y como tiene un índice elevado de transpiración, ayuda a mantener la humedad en el ambiente. O sea, ustedes se imaginan una casa lo suficientemente grande con un árbol de estos en toda la mitad de la sala. Uf, que eso no necesitaría un aire acondicionado, sino tendría
un arbolito de estos para poder filtrar el aire y además refrescar toda la casa. Entonces, antes de comprar unas maticas, si queremos comprar o adornar nuestra casa con maticas, por favor verifiquemos que cumpla una función. Eso sería lo ideal, ¿sí? No solo comprar una mata por comprarla, sino que cumplan una función en específico. Esta, mire, absorbe mucha luz, esta tiene mucha humedad, entonces refresca el medio ambiente. Mire, hay matas especializadas para, para que los zancudos no estén por ahí cerquita. ¿Sí? El olor de esa mata les fastidia los zancuditos y no llegan. Eh, Hay otras matas para los gatos que les gusta morder a los gatos, otras que no les gusta. Bueno, todos tienen su función y todas están ahí prestas a que nosotros utilicemos una función. Entonces, ya saben, cada vez que vayan a comprar una mata, cómprenla con la cabeza, no porque les pareció muy bonita. Entonces aquí tenemos un circuito de resistencias que está con las resistencias en serie. La vez pasada, entonces, ¿qué hicimos? La vez pasada, entonces, la clase pasada, ¿qué hicimos? La vez pasada, encontramos la resistencia total del circuito. Esta vez, ¿qué vamos a hacer? Esta vez vamos a encontrar los datos que nos piden. Entonces, digamos que tenemos una batería de 9 voltios. Recordemos, sería muy bueno recordar los primeros puntos o los puntos más importantes de un circuito en serie. Entonces, ¿cuáles son los puntos más importantes de un circuito en serie? Que la corriente es igual en todos los puntos. Entonces, la corriente IR1 es igual a la corriente IR2 y es igual a la corriente IR3. ¿Es correcto? Entonces, la corriente que pasa por el circuito es la misma en todos los puntos. Y el voltaje sí es totalmente distinto. Entonces, pongámosle el voltaje de la batería, que es este, ¿sí? Es distinto al voltaje de la resistencia 1, que a su vez también es distinto al voltaje de la resistencia 2, que también es distinto al voltaje de la resistencia 3. Entonces, sabiendo esto ya, teniendo esto claro ya, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un ejercicio. Entonces, con valores de voltaje y de resistencia. Bien. Entonces, tenemos una batería de 9 voltios, ¿sí? Que suple a tres resistencias. R1 es igual a 1.2 kilo ohmios. R2 es igual a 2.2 kilo ohmios. Y R3 le ponemos que es igual a 5.6 kilo ohmios. Muy bien. Entonces, ¿qué nos pide el ejercicio? Nos pide hallar la corriente de I1 o IR1. Aparte, también nos pide hallar el voltaje de la resistencia 3. Estas dos son mi incógnita. ¿Cómo hacemos para resolver eso? Entonces, sencillo. ¿Qué tenemos que hacer? Eh, lo que primero tenemos que hacer es sumar la resistencia R1 más R2 más R3 para poder encontrar la corriente total del circuito. ¿Cómo hacemos eso? Entonces, resistencia total, que es igual a R1 más R2 más R3. Resistencia total. R1, ¿cuánto equivale? A 1.2 kilo más R2. R2 equivale a 2.2 kilo. Como todos están en kilos, pues yo no le voy a escribir el kilos a todo, sino simplemente al final. Entonces 2.2 más 5.6. Si sumamos 1.2 más
2.2. Entonces 1.2 más 2.2 más 5.6 nos va a dar una resistencia total de 9 kilo ohmios. ¿Y ahí qué hemos hecho? Ahí no hemos hecho absolutamente nada. Simplemente estamos hallando la resistencia total del circuito para poder hallar la corriente de la resistencia 1, que como dijimos anteriormente, es la misma corriente de resistencia 2, que es la misma corriente de la resistencia 3. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Corriente, si utilizamos el triangulito de la ley de Ohm, tenemos que arriba la B y aquí I, R, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hallar? Vamos a hallar la corriente. Entonces, tapamos la I y nos queda que es voltaje dividido entre resistencia. Entonces, la corriente total o IR1, que es exactamente la misma, tenemos que el voltaje, ¿cuánto es el voltaje total? 9 voltios dividido entre la resistencia total, que es 9 kilo ohmios, y nos da que 9 voltios dividido entre 9 kilo, pues nos va a dar 9 dividido entre 9000, nos va a dar 1 miliamperio, 1 por 10 a la menos 3 amperios, o también sería 1 miliamperio. Esa es la corriente que pasa por la resistencia 1. Muy bien, ¿ahora qué tenemos que hallar? Ahora simplemente tenemos que hallar el voltaje de la resistencia 3. ¿Y por qué voltaje? Porque eso es lo que me están pidiendo. Entonces voy a borrar esto. Lo borro. Ya sabemos que la resistencia total es de 9 kilo ohmios. ¿Y cómo hallamos el voltaje de la resistencia 3? Entonces, voltaje de la resistencia 3 es igual a la corriente, como vamos a hallar, ahora vamos a hallar, ¿qué vamos a hallar ahora? Ahora vamos a hallar el voltaje, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacemos? Tapamos el voltaje y ¿qué nos queda? La I por R. ¿Y de cuánto es la I? Bueno, entonces anotemos I por R sub 3, ¿cierto? Voltaje de la resistencia 3. La I, ¿cuánto es la I? No, pues es la I, la corriente que pasa por la resistencia 3. Pero como sabemos que la corriente que pasa por la resistencia 3 es la misma que la que pasa por la corriente por la resistencia 1 y exactamente la misma que pasa por la resistencia 2, pues entonces solo tenemos una resistencia, una corriente en todo el circuito, que es 1 por 10 a la menos 3 amperios. Bien. Por resistencia 3, ¿cuánto es la resistencia 3? La resistencia 3 es de 5.6 kilo. ¿Cuánto es kilo? Kilo es 10 por 3 a la 10 a la 3. Este con este se suman y 3 menos 3 da 0. Todo el número elevado a la 0 es 0, es 1. Entonces 10 a la 1 es 1. Y 1 por 5.6 es 5.6 voltios. Es el voltaje de la resistencia número 3. ¿Fácil o difícil? Súper sencillo. Ese es el voltaje de la resistencia número 3. Vamos a hacer más ejercicios. No se me preocupe, pero no sin antes decirles que por favor, lápiz y papel a mano para poder hacer los ejercicios. Ahora vamos a hacer una actividad que es donde yo paro el video. Ustedes les dejo unos 10 segundos. ¿Sí? Yo les pongo una imagen ahí para que vaya amenizando el rato. ¿Sí? Y yo le dejo de hablar por unos 10 segundos. ¿Para qué? Para que ustedes lo intenten hacer
y después cotejen las respuestas que les da. Entonces, para que tengan eso en cuenta. Entonces, vamos con el siguiente circuito. Ahora tenemos el circuito de resistencias en paralelo. Entonces, antes de nada vamos a aclarar cómo funciona un circuito de resistencia en paralelo. Entonces decimos que la corriente total es distinta a la corriente de la resistencia 1, que a su vez es distinta a la corriente de la resistencia 2, que a su vez es distinta de la resistencia 3, ¿cierto? El voltaje, entonces, el voltaje total es igual al voltaje de la resistencia 1, que es exactamente igual al voltaje de la resistencia 2, que es lo mismo que el voltaje de la resistencia 3. Ay, no es más, es igual, perdón. Aquí es un igual. Perfecto. Entonces, vamos a darle valores otra vez. 9 voltios que tiene la batería. Resistencia 1 equivale, vamos a darle los mismos valores, 1.2 kilo. Resistencia 2 es de 2.2. Y la resistencia 3 es de 5.6 kilo ohmios. Perfecto. Bien, entonces, ¿qué es lo que primero tenemos que hacer? Pues ya sabemos el valor del voltaje total, ¿cierto? O sea que ya sabríamos el valor del voltaje en resistencia 1, ya sabríamos el valor del voltaje en, en esta resistencia y en esta misma resistencia. Entonces, ¿cómo sacamos? O bueno, primero, ¿qué nos preguntan, no? Entonces, nos van a preguntar cuál es el voltaje en la resistencia 1 y cuál es la corriente en la resistencia 2 y cuál es la corriente en la resistencia 3. Y a su vez, cuál es la potencia que disipa la resistencia 1. Bien, entonces estas son las cuatro preguntitas que nos van a hacer, que nos hicieron, y entonces vamos a resolverlas. Entonces comenzamos con la más fácil. ¿Cuánto es el voltaje de la resistencia 1? Pues yo aquí se las estoy dando. Yo les estoy diciendo que el voltaje de la resistencia 1 es igual al voltaje de la batería. ¿Y cuánto es el voltaje de la batería? 9 voltios. Listo, ya nos ganamos un 1.5 en el parcial. Vamos bien. Ahora, donde, donde se sabe uno es en la corriente. Entonces, en un circuito en paralelo, las corrientes son distintas en los componentes. Entonces, vamos a calcular la corriente de la resistencia 2. Entonces, IR2, ¿cómo hallamos IR2? Hacemos otra vez nuestro triangulito, voltaje, I sobre I por R. ¿Y qué estamos hallando? Vamos a hallar corriente. Entonces, tapamos corriente. ¿Y qué nos queda? Nos queda voltaje sobre resistencia. ¿Pero qué voltaje? Pues el voltaje es lo mismo en todos, entonces no hay ningún problema. ¿Y qué resistencia? Pues la resistencia que estamos hallando. Entonces el voltaje, ¿sí? Sobre el valor de la resistencia. ¿Pero qué resistencia? Pues si nos está preguntando la corriente 2 de la resistencia 2, pues ¿qué resistencia necesitamos poner? El valor de la resistencia 2. Perfecto. Entonces, voltaje es igual a 9 voltios. La resistencia 2 vale 2.2 kilo ohmios. Entonces, ¿cómo dividimos? Dividimos 9 dividido entre 2200. Nos da 4.1 miliamperios. Listo, entonces ya respondimos la pregunta corriente número 2, ¿cierto? Ahora vamos a hallar la corriente número 3. ¿Cómo hallamos la corriente número 3? Entran ustedes.
Listo, ya lo hicieron, ¿no? Entonces, vamos a hacerla aquí entre todos. Perfecto, entonces tenemos aquí, vamos a hallar entonces la corriente de la resistencia 3. Ponemos otra vez corriente de resistencia 3. Entonces lo mismo, vamos a hallar la corriente, tapamos la corriente y nos queda el voltaje sobre la resistencia. Voltaje sobre la resistencia a la cual estamos hallando la corriente, que es la resistencia 3. El voltaje, como dijimos que el voltaje es exactamente igual en todas las resistencias, pues solo tenemos un voltaje, ¿cierto? Pues ponemos entonces el voltaje de la batería, 9 voltios. Sobre la resistencia a la cual estamos hallando la corriente, entonces tenemos la resistencia 3 equivale a 5.6 kilo ohmios. Dividimos. ¿Cómo dividimos? 9 dividido entre 5600, que nos da 1.6 miliamperios. Listo, ya hallamos la corriente de la resistencia 3, ¿cierto? Ahora, ¿cómo hallamos la potencia de la resistencia 1? Recordemos la fórmula de la potencia. Potencia es igual, vamos a anotarla por aquí, voy a anotarla en otro color. Entonces la potencia disipada por una resistencia, ay, ay, ay. La potencia disipada por una resistencia es igual a el voltaje por la corriente. Esa es la potencia que disipa. Entonces tenemos, ¿qué nos dice? Nos dice la potencia de la resistencia 1. Entonces, tenemos el voltaje de la resistencia 1, ¿cierto? Sí, pero no tenemos la corriente de la resistencia 1. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hallar la corriente de la resistencia 1 y ahí es donde entran ustedes. ¿Ya hallaron la corriente de resistencia 1? Bien, entonces, ¿cómo hallamos la corriente de la resistencia 1? Entonces tenemos corriente de la resistencia 1, entonces voltaje sobre, aquí vamos como hallamos hallar la potencia en la resistencia 1, pues entonces ponemos sub todo, sobre la resistencia 1. El voltaje ya sabemos que es 9 voltios, que es el voltaje de la batería, el voltaje total del circuito, dividido entre la resistencia, que es 1.2 kilo ohmios. Volvemos que cogemos nuestra calculadora, 9 dividido en 1.2 o 1200 nos da 7.5 miliamperios. Bien, ya tenemos la corriente que pasa por la resistencia 1. Ahora, ¿qué sigue? ¿Qué estábamos haciendo? Ah, pues vamos a hallar la potencia que disipa la resistencia 1. ¿Cómo hallamos la potencia de la resistencia 1? Tenemos que el voltaje que pasa por esa resistencia por la corriente que pasa por esa resistencia. Entonces, ya sabemos el voltaje, ¿cierto? El voltaje es ¿cuánto? 9 voltios. Voy a borrar esa B porque de pronto con estos garabatos tan feos se confunde. Por la corriente de la resistencia 1. ¿Qué corriente pasa por la resistencia 1? Es el 7.5 miliamperios. Que es igual. Entonces multiplicamos a 9 por
7.5 por 10 a la menos 3. Y nos da que disipa una potencia de 0,0675 watts. ¿Sí? Entonces, así hallamos las potencias de las resistencias, ¿sí? O la potencia que disipa una resistencia. Entonces, multiplicamos el voltaje de que pasa por esa resistencia, que tenemos en la resistencia, por la corriente que pasa por esa resistencia. ¿Sí ven por qué yo hago así? Porque cuando uno toma el multímetro en las manos, digamos que este es el multímetro, ¿cómo es el método para poder uno medir voltaje? Uno llega y toma este punto acá y toma este punto acá. ¿Y aquí qué nos va a marcar? Nos va a marcar el voltaje de la resistencia. ¿Cómo hallamos la corriente? La corriente es de esta manera. Con los dos puentes o con los dos cables del multímetro. Entonces, ¿qué hacemos? Desconectamos aquí, rompemos aquí el circuito, abrimos el circuito y conectamos acá. Y luego aquí en el otro punto del cable lo conectamos acá. Y ahora sí nos va a marcar la corriente. Entonces, voltaje y corriente. Voltaje, ¿sí? Voltaje y corriente.